Dice que nada más que vuelva a ingresar. Ok. Bueno, empezamos la grabación. Buenas tardes, hoy es 19 de mayo de 2020. Vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando en las dos últimas clases, que es el tema de la formación de contrato. Y hoy vamos a desarrollar el tema de hasta donde nos alcance lo que es lo que ya empezamos, que era la parte de la propuesta. Si nos alcanzara el tiempo, pues empezamos a ver el tema de la aceptación. En la segunda parte de la clase vamos a tener dos exposiciones, dos presentaciones. Una sobre el tema de la teoría del riesgo aplicado a los contratos y otra presentación que es el tema de la venta de establecimiento comercial. Espero que sea de mucho provecho y vamos a dar inicio. Habíamos hablado algunas cosas sobre la oferta y aquí cosas que son importantes. Ahí ustedes van a tener el material de apoyo. Yo nada más voy a generar algunas reflexiones. Si es necesario, hacemos alguna lectura. Pero ¿qué significa? La oferta es una manifestación. Alguien viene y le ofrece a alguien algo y la otra persona tiene la libertad desde el punto de vista contractual y de autonomía de la voluntad de decir lo quiero o no lo quiero. Pero vamos a ver también que hay algunas posibilidades en donde cuando hablábamos de supuestos como el de Alonso y Eduardo el otro día en la venta de la computadora, si ustedes se imaginan estar frente a alguien que conocen a nivel de la universidad, algún compañero y le quieren vender algún artículo que ustedes tienen, si yo todavía no he tenido una respuesta de parte de la otra persona, tengo toda la libertad de decir, voy a revocar lo que le ofrecí. No, yo no quiero venderlo. Bueno, vamos a ver cómo la normativa costarricense y la normativa internacional tienen algunas reglas, porque aquí seguimos valorando temas como los que vimos en el primer tema que desarrollamos, temas como el de buena fe, temas como el de no abusar de otra parte. Entonces aquí vamos a ver que hay reglas que aplican dependiendo de la circunstancia en que se maneje la relación entre las partes. Ya habíamos hablado de una oferta cuando va dirigida a alguien en particular, hablamos de una oferta recepticia, pero también tenemos el caso de que sea una oferta abierta, genérica. Podría ser que también tengamos una oferta de naturaleza pública, cuando alguien publica en brochure o en un medio de comunicación que está vendiendo algún artículo. El caso de Alonso, que vende computadoras, compañero aquí del grupo, en el ejemplo que estuvimos viendo, esa información que le llega al consumidor, a los clientes, es abierta. Entonces ven que hay diferentes formas de manifestar lo que es una oferta. Y en ese sentido vamos a ver cómo, si uno lo viera a nivel de un lenguaje común, y piénselo, que ustedes salgan del tema que estamos viendo, si alguien le hace una oferta a otra persona, y bueno, si estuviéramos en una circunstancia diferente, aunque ahora se puede, pero un poco más limitado, pero alguien le dice, vamos a almorzar, eso es una oferta. Bueno, es una invitación también, pero podría ser que uno lo vea como una forma de negociar, y entonces uno le dice, sí, ¿a dónde quiere ir? Bueno, yo quiero ir a tal restaurante porque a mí me gusta tal comida, y la otra persona le dice, no, a mí esa comida no me gusta, no busquemos una que nos guste a los dos. Bueno, esas son posibilidades de negociar que se dan en la vida cotidiana, pero desde el punto de vista técnico, ahí hay situaciones que vienen a definirla y que tienen algunas características que la hacen más técnica. Y ahí, como lo indica, tiene que ser una manifestación precisa, clara. La otra persona no tiene por qué confundirse con lo que la parte que propuso le está indicando. Y vieron que el último tema que vemos o el último aspecto que vemos en este tema, que es la aceptación, claro que está involucrado en lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tanto la oferta, y lo vamos a ver que también aplica para la aceptación, tienen que mantener estas características de precisión y de claridad,
porque las partes tienen que tener claro qué es lo que uno propone y qué es lo que otro acepta, porque si no estamos frente a un problema de comunicación. Miren que no sé, y les digo, si ustedes lo aplican y les ha pasado en la vida, y pasa a veces frecuentemente, en donde aquello que veíamos cuando estábamos en generales y hablábamos de lo que es el tema de la comunicación. Entonces vamos a enfrentarnos en situaciones como estas a un emisor, que sería el proponente, y un receptor, que sería el aceptante. ¿Qué pasa si hay un problema de comunicación entre ofertante y el aceptante? Di que simplemente es posible que uno le diga, yo le estoy vendiendo una computadora, y el otro le diga, me está vendiendo un celular, le acepto la compra de celular. Simplemente no puse atención en lo que estaba planteando. Entonces, el tema de la claridad y la precisión en lo que se indique resulta sumamente importante en las relaciones de contratación a nivel entre privados. En todo caso, en todo tipo de manifestación de contratación, pero son elementos que son relevantes. Por eso hablamos de características de la propuesta. El proponente tiene que manifestar completud y claridad. Eso lo tenemos que tener presente. Repito, porque si no nos distorsiona el mecanismo de comunicación, y el mecanismo de comunicación, aquí hablamos como único mecanismo de negociación contractual. Esa manifestación puede ser oral y escrita. Vean que cuando estuvimos en el caso de Alonso y Eduardo en la venta de la computadora, que Alonso lo planteó a nivel de que si fuera un comercio, me acuerdo que Alonso le hizo una descripción del equipo que estaba vendiendo. Eso hasta llegar a determinar características técnicas de un equipo que a Eduardo le era muy importante. Le era fundamental, porque dependiendo de eso es que va a manifestar si tiene interés o no de comprar. Y vean que la oferta de Alonso fue de naturaleza oral. Ahora podría ser que requiera ser escrita. Y vean que el caso que nosotros vimos, que se planteó en la clase de Marisol y de Gabriel, en el centro comercial con el condominio que se iba a construir allá por la zona de Lindora, en Santa Ana. Ahí, ¿qué pasaba? Marisol le pidió en un plazo de un mes a Gabriel que le hiciera una propuesta por escrito. Bueno, en aquel caso tal vez no aplica directamente, porque estábamos hablando de una situación que todavía era apenas una etapa de iniciación de contrato. Estaban todavía en etapa de negociación. Pero imagínense que, por ejemplo, si pasaran a la etapa ya del precontrato, que hablamos que era un contrato en sentido estricto, Marisol ya podría llegar y decirle a Gabriel, no, deme una oferta, póngamela por escrito. Entonces vean que perfectamente puede ser tanto oral como escrita. Precisa, bueno, es parte de lo que les dije, no debe implicar ningún tipo de confusión de ninguna de las partes, tiene que ser, volvamos al tema, precisa, tiene que ser clara, completa. Yo no tengo que andar buscando nada en otro lado, tiene que estar en la información que me dieron, sea oral o escrita. Yo tengo que tener la información completa para saber qué es lo que me están proponiendo, para saber si yo acepto o no. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso que se vio entre Alonso y Eduardo, si, por ejemplo, algún aspecto de alguna característica de la computadora no era expresada con claridad por parte de Alonso? Simplemente ahí quedan dos alternativas. Que Eduardo se quede con la duda, y que al final quede para verificar en alguna situación ya de ejecución. Hay algunas cosas que podría ser que a Eduardo no le interesaba preguntar. ¿Y por qué? Porque ya las sabe de hecho, digamos, alguna característica. Pero Eduardo, que está ahí, y tal vez me ayuda nada más a contestarme una pregunta. Ubíquese otra vez en el caso de la compra de la computadora. Aparte de las características que Alonso le indicó, olvídese de esas que ya Alonso le dijo, ya se tienen las características del equipo.
Pero yo le pregunto, ¿qué podría ser una característica de ese equipo o un accesorio de ese equipo que puede resultar relevante a la hora de tomar una decisión de comprarlo o no, Eduardo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Se me ocurre, no sé, el tamaño y el peso de la computadora. Podría ser, pero podría ser que a mí no me interese, pero podría ser que sí. Pero, por ejemplo, Eduardo, ¿qué le parece, por ejemplo, si yo le digo, Eduardo, a usted no le interesa que, pues imaginemos que yo fui al comercio con usted y ahí le digo, ya después de que Alonso le habló, le digo, Eduardo, y no le va a preguntar si le da algún tipo de software incluido. Vamos a ver, el funcionamiento del sistema operativo de la máquina, ¿por qué no le pregunta si es, o sea, si lo viene incluido ya con la computadora? Vean que eso, digo yo, Eduardo, ¿verdad que puede ser de utilidad? Sí, profe, puede ser de utilidad. Por ejemplo, ¿hay algún software que, por ejemplo, que usted tenga, como alguna aplicación que usted tenga incorporado en algún equipo de cómputo, que le sea así como de especial interés? Em, pues el firmador digital. Bueno, ese es un buen ejemplo, excelente. Por ejemplo, piensen en un ingeniero, un arquitecto, y entonces dice, mira, yo necesito un software para hacer planos. Y entonces dice, mira, el AutoCAD, que sirve para eso. Y le dice a Alonso, Alonso, de casualidad ustedes no, en el precio no me pueden incluir una licencia de AutoCAD. Alonso tendrá la posibilidad, Alonso es un excelente vendedor y le dice, podría ser que le diga, sí, tiene algún convenio ahí con la empresa de AutoCAD, sí, yo se lo puedo facilitar por un año. Y dentro de un año, si eso sí, lo empieza a pagar. O Alonso le dice, no, yo sé que usted lo ocupa mucho, pero le hago un descuento. Yo tengo un convenio con la empresa que lo vende y por lo tanto le puedo facilitar la posibilidad de tener ese accesorio que normalmente no viene incorporado con la máquina. Entonces vean que cosas tan básicas como el sistema operativo de un equipo puede entrar en una descripción que ahí va a depender también del interés que tengan las partes. Pero la respuesta a la hora de que yo hago la petición tiene que ser clara por parte del que estaba ofreciendo vender. Entonces tiene que ser claro lo que yo pido o claro lo que yo propongo y claro lo que yo acepto. Es la relación adecuada entre proponente y aceptante. ¿Qué pasa con algunas reservas? ¿Tengo la posibilidad de generar reservas? Sí, claro. Como elemento accidental yo tengo la posibilidad de incorporarle alguna condición, algún elemento particular. Por ejemplo, aquí se habla de condición. Vamos a ver, dos personas. Yo les voy a decir quién. Vamos a ver, hoy que tenemos tanta gente, vamos a buscar. Vamos a ver por ahí. Andrés Ramírez. Andrés Ramírez, conecte el micrófono. Andrés, ¿está por ahí? No se nos fue Andrés. Ah, no le funciona el audio. Oh, ok, ok. Perfecto, bueno, ya se mostró, como dice una compañera, está bien. Brian Corrales, ¿puede conectar el micrófono? Sí, profe. Ah, perfecto. Brian, una pregunta. ¿Cuál podría ser un elemento temporal como elemento accidental que usted puede incorporar en el caso de la venta de la computadora de Alonso y Eduardo? Agréguele ahí una clausulilla de carácter temporal como elemento accidental. Suave, déjeme pensar, profe. Y yo le voy soplando ahí un poco. Piense que Alonso no tiene el equipo completo todavía. Pues, ¿cuál sería? Usted es el abogado de la empresa de Alonso. Y Alonso viene y le dice, Brian, no es que, el licenciado Brian, no es que Ajá. yo le estoy vendiendo una computadora a aquel muchacho que está allá, Eduardo.
le estoy vendiendo una computadora, pero todavía no la tenemos aquí. Yo leí las características, le enseñé una muy parecida, pero la que él quiere tiene cosas adicionales. No, me está pidiendo diferentes software y tenemos que incluírselo y hay que incluirle el sistema operativo, no se lo podemos integrar todavía. ¿Usted me ayudaría a redactar una cláusula ahí para incorporarle al contrato para regular esta situación? Ok, licenciado Brian, ¿me podría contestar? Dígame, ¿qué le incluimos? ¿Cuál cláusula le incorporamos, licenciado? De ahí puede ser como de lo Ok, que usted me... redacte. Redacte eh, la condición, este elemento accidental de carácter temporal, diga. de que no tengo todavía la computadora como en el almacén, entonces tengo que pedirla. Ajá, Entonces, todavía no le ha llegado, puedo, todavía no le ha puesto la condición. Ya, usted lo que está narrando es lo que yo le dije y es lo que está pasando en la empresa. Pero para asegurarnos qué cláusula le incorporamos en el contrato. me- la de promesa futuro, la de promesa de pago futuro, ¿cómo es que se dice? No, pago, no estamos hablando de la entrega. Recuerde que nosotros somos los que estamos vendiendo el equipo. Es una consulta que Alonso le hizo a usted. Alonso es el vendedor, usted es el abogado de la empresa. Y Alonso le está diciendo, redácteme la cláusula para incorporar una condición. Yo se lo estoy poniendo en términos bonitos, pero es una cláusula que regule un elemento temporal como elemento accidental. ¿A qué diría esa cláusula? Ok, empecemos a redactarlo juntos. La empresa se compromete ¿a qué? A vender, No, no, porque a vender no, porque si ya estamos, ya otra cláusula habló de la venta. A entregar, a entregar la computadora. ¿cuándo? Es que recuerde, yo leí temporal, el temporal es de tiempo. Pues, ¿cuándo la entregamos a partir de lo que ya le dije? De que tiene un problema de que hay que incorporarle ahí cosas. De cuando tenga el software adecuado, la instalación adecuada. Ok, pero tenemos que definirlo. ¿Cuándo la entregamos? Porque Eduardo no va a esperar. ¿Y cuándo va a entregar? Cuando a ustedes se les ocurre. No, yo la ocupo ahorita. Póngale fecha. En un mes. Y me parece mucho en materia de empresas de ese tipo de negocios, pero bueno, pues ya usted le puso un mes, no importa. Si Eduardo lo aguanta ya, o sea, Eduardo ya sabrá. Ok, ahora sí, termine ya la redacción completa de la cláusula. Que yo me comprometo a entregar la computadora en el plazo de un mes hasta que tenga instalado el nuevo software. Ya usted acaba de redactar un elemento accidental, muy bien, Sara. Gracias, Brian. Gracias, profe, más bien. Ve Profe, que, sí, ve que sí se podía, es nada más trasladarlo ya en redacción. ¿Quién pregunta? Sofía, Sofía, dígame, Sofía, ¿qué pasó? es una consulta porque de hecho casualmente hace poco estaba leyendo la historia de una muchacha que estaba indicando que se molestó con una empresa que al parecer traía maquillaje de Estados o yo no sé de dónde exactamente, pero ella estaba diciendo que tuvo un problema porque pidió el producto hace como 2 meses y le indicaron que le llegaba en una semana. Y así han estado, digamos, bailándola, por así decirlo, hace casi 2 meses, entonces hasta ahorita viene y le llega el producto. Ella puede, digamos, ejercer algún tipo digamos, activar alguna cláusula como estas al que ellos no le hayan cumplido con entregárselo en el tiempo que dijeron. Porque ellos lo que decían era que es que por la situación de Italia no podían entregarlo, no sé qué. Pero no sé en estos casos qué aplicaría. Sofía, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Sofía, lo que usted ya está planteando cae en un tema ya no de elemento accidental, porque evidentemente superaron el plazo y entran en un capítulo de un tema de patología negocial. ¿Y qué es lo que pasa? Ya se está manifestando algún tipo de incumplimiento por la empresa que vende. Y ahí tenemos que recurrir a las medidas que tenemos para determinar cuáles son las consecuencias de esa patología. ¿Cuál podría ser? Yo estoy tan interesado en recurrir al producto que me venden esa empresa, igual yo lo acepto, pero yo le digo, no, yo lo acepto, pero hágame un descuento. O en la próxima, la empresa le dice, sí, vea, qué pena, discúlpenos.
en la próxima venta le vamos a hacer un 15, un 20, un 30% de descuento. Ese podrían ser como remedios que se plantean, pero podría ser que ya en el contrato esté incorporado situaciones, por ejemplo, como multas o cláusulas penales, que son sanciones que se establecen desde el punto de vista sustantivo en un contrato. Entonces, ahora, yo voy a tomar el papel de Brian. Entonces, yo soy el abogado de Sofía, y Sofía me plantea eso y me dice, ¿y qué problema? Licenciado, no hay que ver a que esta empresa me está generando ese tipo de problemas. ¿Usted qué me sugiere? Y pues yo le digo, vea Sofía, yo lo que le sugiero, vea, si usted está teniendo un problema, cuando usted redacte contratos con esa empresa, inclúyele esta clausulita que yo le voy a dar. Entonces le redacto una cláusula que dice la siguiente: en caso de que la empresa vendedora, estoy redactando así como sobre la marcha, ¿verdad? Por aquello. En caso de que la empresa XX que vende producto tal mantenga un atraso en la entrega, implicará una indemnización de un tanto por ciento, habría que definirlo, sobre el precio que se va a pagar. O sea, por cada día le incluye eso es una cláusula penal, ¿verdad? Ustedes la vieron en obligaciones. Exactamente eso es. Entonces le establezco una sanción de tipo económico por esa patología de ese incumplimiento. Pensemos que el atraso que el atraso se produce, es diferente, que para que lo vean en el otro ejemplo de la multa, que Sofía pidió 10 productos diferentes y me mandaron 9, y llegó a tiempo. Podría ser que tampoco llegara a tiempo, entonces aplico los dos, la cláusula penal y la multa. Pensemos que en el caso de que sí llegó a tiempo, y viene Sofía y dice, pero ¿cómo es esto? Yo pedí 10 productos y solo me llegaron 9. Ese es un caso en donde aplico otra cláusula. La cláusula dice, en caso de que se produzca algún incumplimiento, alguna falta en la ejecución del contrato, estoy en el derecho de pedirle una sanción económica de un tanto en cantidad económica. Y esos serían como efectos que se incorporarían a nivel de cláusulas a la hora de la ejecución contractual. Si yo tengo, Sofía y compañeros y compañeras, yo tengo un interés muy fuerte en tener el producto determinado, es muy posible que yo no trate de todavía complicar más la situación y que la vuelva insostenible. Procuraría tratar de mantener el contrato y buscaría en aplicación de alguna medida que me permita la conservación de la relación contractual. Ahora, si yo veo que ya el asunto se mantiene, yo digo, no, aquí no hay forma de hacerlo. Mejor vamos a otro remedio, que fue el que en algún momento ya de este curso nos hablaron Lisette y Carlos, sobre cuando hablamos de las situaciones de patología negocial. Y entonces tendría que buscar alguna medida para tratar ya de poner fin a la relación contractual. En ese caso pareciera que siendo por incumplimiento, lo que aplicaría sería la resolución contractual. Sofía, no sé si le contesté lo que me preguntó. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, la muchacha indicó que ella pidió la devolución del dinero y la empresa le dijo que no porque por políticas de la empresa no se devolvía el dinero. Entonces, al final creo que al parecer sí le entregaron el producto como un mes y medio después de lo que ella estaba esperando y además en mal estado. Entonces también ahí hay varios elementos. Pero muchas gracias, Sí. profe. Sí, no, con gusto, Sofía. Vieran que eso va a depender. Aquí hay una pregunta, ahorita la revisamos. Vieran que eso va a depender mucho también del tipo de comerciante. Si son comerciantes serios, ellos se tratan de cuidar el prestigio de la empresa y la relación con los clientes. Entonces, a veces incluso más bien se pasan en la cobertura. Yo conozco, por ejemplo, aquí a nivel de mercado local, empresas que, por ejemplo, alguien reportó un producto mal estado que le llegó y presentó un reclamo. A los 3 días le llegó una canasta regalada con los productos que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque a las empresas hay muchas que lo que les interesa es mantener a la clientela, pero hay otros que ni les importa. Entonces eso va a depender mucho de las circunstancias de la relación contractual que se establezca y la valoración que hacen las empresas. Vamos a ver, por aquí hay una pregunta de Carlos Oliveira que dice así: ¿las compras en línea no son contratos de adhesión? Carlos,
En la mayoría de los casos sí, y hay dos tipos de contrato en las compras en línea. Si yo hago la compra en forma directa, no a través de un intermediario como Amazon o eBay y Wish, y entonces busco directo a, que normalmente es lo normal, que yo busque un intermediario que me ayude con el tránsito de la mercadería. Pero imagínense que si usted lo busca es a una empresa radicada en el extranjero y lo hace en forma directa y usted hace todo, y usted lo que tiene es una relación entre A y B. En ese caso, igual las reglas de conexión con la empresa es, aquí está, estas son mis condiciones y aquí yo se las doy y yo en el momento que le doy el teclazo donde acepto, yo acepto por detrás un montón de condiciones con el fabricante o con el comerciante extranjero. Pero si es también a través de una de estas plataformas como las que ya les mencioné, es muy posible que toque firmar un contrato con Amazon. Pues Amazon lo que hace es colocar empresas a nivel de empresas que fabrican o que producen. Podría ser que haya dos tipos de contratos. Normalmente todo se hace a través de la plataforma. Por ejemplo, pensemos en el caso de Amazon, y cuando yo contrato con Amazon, lo que le doy a Amazon, llego en un formulario, y el formulario lo que tiene son preguntas de tipo de adhesión. Por lo tanto, sí, en la mayoría de los casos son contratos de adhesión. Amazon no va a ponerse a discutir con alguien si cambia o no cambia una regla. Simplemente las pone, si la persona quiere aceptarlas, las acepta, si no, no. Dice, existe la posibilidad de establecer cláusula penal en esos negocios jurídicos. Es muy difícil, Carlos. Ellos difícilmente van a aceptar. Además, este tipo de empresas que se dedican al comercio electrónico, principalmente el internacional, ellos juegan mucho con el prestigio de la empresa y la seguridad que le dan a los clientes. Entonces, casi siempre van a procurar el cumplimiento. Lo que pasa es que a veces hay circunstancias en el comercio internacional que no la maneja un fabricante o un comerciante. Piensen, por ejemplo, las situaciones que se están dando en estos momentos desde el punto de vista aduanero. O piensen, por ejemplo, en el caso de la problemática en lo que es el transporte. Yo podría pensar en el transporte de mercancías y podría pensar en transporte aéreo, que es el normal, pero, por ejemplo, si yo quiero abaratar los costos y no me urge tanto, lo mando por vía marítima. En algunos países grandes o en algunos continentes que tienen un excelente servicio de tren, podría ser que a través de trenes también. Entonces le digo, eso va a hacer que varíe un poco eso. Pero es difícil que una empresa de estas, Carlos y compañeros, acepten que uno le diga, vea, me incluye una cláusula penal para, en caso que ustedes se atrasen. Normalmente esos contratos de adhesión ya tienen las consecuencias si se produce algún atraso. Yo les voy a contar una que me pasó a mí. A mí me pasó y digo, no le estoy haciendo propaganda, eso es un tema de plataformas. Pero, por ejemplo, yo a veces contrato o compro a través de Amazon. También he contratado con eBay, con Wish no tanto. Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon me pasó una vez que yo pedí un producto, y se los cuento para que vean que sí pasa en la realidad. Compré un producto y lo que me llegó fue diferente de lo que yo había pedido. Yo presenté el reclamo la empresa me mandó un comunicado al correo electrónico en la que me decía, sí, vea, nos disculpamos por haberle entregado algo diferente, ya lo verificamos y efectivamente le enviamos un producto diferente de lo que nosotros le habíamos ofrecido y lo que habíamos acordado. Y entonces me dijeron, ya colocamos el producto corregido para el envío y le llega tal día, y efectivamente lo cumplieron. Y me dijeron, y además, el producto que le habíamos enviado se lo puede dejar. Entonces le digo, son como consecuencias que se aplican, que a veces no son exactamente, literalmente una sanción económica como ocurre con la cláusula penal, pero sí puede ocurrir. Pregunta también, ¿cómo se analiza la excepcionalidad del contexto por la pandemia? Sí, este es un tema que en este momento habría que revisar las cláusulas de caso fortuito, fuerza mayor, que están contempladas en esos contratos de adhesión. Téngalo por seguro que en la mayoría de los casos hay eximentes de responsabilidad en casos como el de la pandemia, que me parece que también están justificados. Y vean que ahora cuando Marco y Walter nos hablen en la clase del tema de deterioro y riesgo, cuando un contratista busca algún producto,
tiene que contar con ese tipo de circunstancias, por lo tanto tiene que ver cómo administra riesgos. Si yo, por ejemplo, soy un comerciante y necesito materia prima del extranjero, en un momento como el actual, ténganlo por seguro que yo tengo que tomar en cuenta mayores tiempos para mantener inventarios de materia prima, tengo que tomar en cuenta que es muy posible que algún transportista que yo utilizaba ya no está trabajando y entonces tengo que buscar otro que sí esté cumpliendo labores. Les digo, va a variar mucho dependiendo de la circunstancia que se preste, que antes lo traía por un puerto y el puerto ahora está cerrado. Por ejemplo, piensa en el caso digamos, de Costa Rica en materia de lo que es algún transporte y algún país que tenga cerrado su vía de acceso marítimo. Y si yo ocupaba hacer un tránsito por vía marítimo, ya tengo que buscar otra vía porque no va a llegar. No aplica porque es otro ejemplo, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, lo que tuvo que hacer la caja para traerse el equipamiento y suministros de esos que venían de China. Tuvieron que buscar un charter, una empresa que lo trajera, y ni siquiera fue que el vuelo fue directo, ¿verdad? Parecía periférico también, porque pasó por Estados Unidos, creo que entró a Los Ángeles o San Francisco, creo que fue a Los Ángeles, de ahí creo que pasó a México y después se vino aquí a Costa Rica. Entonces va a depender mucho de las circunstancias del contrato particular. ¿Sí? Mucho gusto, Carlos. Ok, seguimos con... Gracias, profe. Seguimos con la materia. Bueno, tiene que ser firme, ¿verdad? El contrato evidentemente tiene que ser una manifestación clara y la firmeza. Yo ofrezco esto y eso tiene que quedar claramente establecido. ¿Por qué? Porque la voluntad tiene que quedar manifestada en cualquier caso, de estando presentes en forma genérica o a través de publicidad. Yo tengo que tener claro qué es lo que estoy ofertando. Y por el otro lado, viene un tema que también nos genera preocupación, es el tema de la revocación, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué facultades tengo yo para generar algún nivel de revocación? Esto, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Los tipos de propuesta también. Y revisamos un poquito algunas normas que hablan sobre lo que es ya propiamente la oferta. Y vean que la oferta recepticia está en artículos que ya habíamos empezado a ver, que están en el Código Civil, en el artículo 1010 a 1014, pero encontramos también algunas normas diferentes en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y en el Código Comercio. Vamos a ver el caso del Código Civil y vemos la parte importante. Esta norma es importante, lo mismo que vamos a ver ahora el artículo 1011, porque son normas que nos dicen no solamente cómo se propone, sino cómo se acepta. Y nos va a dar el banderazo de salida para determinar cuándo es que tenemos por aceptado una oferta. Y dice, el que hace una proposición, proponente, puede retirarla, es el tema, eso nos habla del capítulo de la revocación de la oferta. Dice, mientras no haya sido aceptada por la otra parte. Dice, pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien se hizo la proposición, el aceptante, la acepta puramente antes de tener noticia de que había sido retirada. O sea, si yo ya acepté, el otro ya no me puede decir, no, revoco la oferta. Le digo, no, discúlpeme, ya está aceptada. Y hay un tema que es relevante en esta norma, que es ese pedacito al final, por eso se los puse subrayado. Si el aceptante me dice, vea, yo estoy de acuerdo con lo que me ofreció, pero le agrego esto más. En ese caso estamos hablando de un negocio diferente, es una nueva propuesta y por lo tanto ya no estaríamos hablando del negocio que originalmente estaba planteado, sino de un negocio diferente que originalmente se estableció. El artículo 111, vean que aquí nos habla de la situación del presente. Entonces dicen, si están presentes, la situación debe hacerse en el mismo acto de la propuesta, salvo que ellas se acuerden otra cosa, es perfectamente posible. Lo que hicimos ahora con Brian sobre lo que era el negocio, pensemos que no era solamente la entrega, sino que la cláusula decía que porque Eduardo ocupaba financiamiento, se iba a posponer la aceptación. Bueno, esas son alternativas que nos da esta norma en términos de lo que es la propuesta.
Esta norma ya la habíamos visto, que yo les dije que tenía un par con el Código de Comercio, y ahora lo vamos a ver, y si no, el viernes lo terminamos de ver esta materia, y es los famosos plazos esos de 3 días, si es en la misma provincia, de 10 cuando se halla en la misma provincia, estamos hablando de aceptación, y de 60 días fuera de la República, ¿verdad? Ahora que Carlos hablaba de la contratación electrónica, o sea, en la contratación electrónica uno se mete en un sistema con un comerciante directo, un fabricante o con una plataforma de venta, y en el momento uno hace el negocio. Es automático, entonces uno no tiene que esperar mayor cosa, simplemente lo hace. Yo les dije que eso tenía un resabio de naturaleza histórica, que les repito, en plazos que son diferentes, pero que el Código de Comercio también se estableció. Esto evidentemente que son plazos que están abrogados por la práctica y la normativa, incluso como el de Código de Comercio y la ley de promoción de la competencia. El artículo 113 dice que el proponente está obligado a mantener su propuesta. Vean que es mantener, lo que ya lo comentábamos ahora. Dice, mientras no reciba la respuesta del aceptante en los términos del artículo anterior, ¿verdad? Esto va a ver que lo vamos ya casi al final cuando estemos hablando de las teorías de cuándo se consolida el contrato, y vamos a ver cuál es la teoría que aplica Costa Rica. Así que es importante que tengan en mente esto. Cuando yo les pregunte un poquito, bueno, el viernes les estaría preguntando cuál es el mecanismo que utiliza el sistema de Costa Rica a partir de lo que dice esta norma. Dice, mientras no reciba la propuesta. Eso es la teoría de la recepción, que la vamos a ver. Hay como 5 teorías. Vamos a ver que Costa Rica, tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil, aplica la teoría de la recepción. Y por último, el artículo 114, que nos establece una norma en caso de fallecimiento del proponente. Y vean que está partiendo de que el proponente solamente es persona física, ¿verdad? Pero nos habla de muerte o incapacidad. Y nos dice, y es una norma que podría parecer un poco grosera, porque dice que si murió o fue declarado incapaz, los herederos o representantes del que murió o el que está incapaz quedan obligados a sostener el contrato. Esa es una regulación que por ahí les digo un poco fuerte, pero tiene el Código Civil, y lo que trata es de resguardar las condiciones de firmeza y de seguridad que debe tener el proponente. El artículo 445 regula en el caso del Código de Comercio la oferta pública y en el caso de la compraventa, que es cuando se hace lo que hablamos a través de un brochure o a través de medios de comunicación, que se pone a la venta algún producto. Vean que el 445 dice, la licitación pública que en forma de circulares, avisos o por otro medio hagan los comerciantes, no los obligan con determinada persona y solamente con quien primero la acepte. Vean que aquí la aceptación es diferente. Como es una oferta pública, el primero que llegue es el que se adjudica la compra determinada. Y para ir terminando con lo que vamos a ver hoy, comentarles que hay un par de leyes que nos hablan también específicamente de oferta. La ley de promoción de la competencia regula la oferta recepticia, que es la dirigida a alguien en forma directa, y también la pública de bienes y servicios dirigidas al productor y también al comerciante hacia el consumidor. Eso está regulado en los artículos 37, 41 y incluimos también el 44 de esa ley. Y también tenemos la ley 7732, que es la ley reguladora de la oferta pública de valores, que regula la oferta pública de valores y servicios de intermediación. En lo que interesa esta última ley, vean lo que dice. Y nada más repasamos lo importante. Dice, oferta pública de valores y de servicios de intermediación, esos son los que se hacen a nivel de la bolsa, en materia bursátil. Dice, para efectos de esta ley se entenderá por oferta pública de valores todo ofrecimiento expreso o implícito que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre público e inversionista. Eso es así de claro, ¿verdad? Para que vean que también hay alguna normativa que regula directamente la oferta en otros campos. Bueno, esta norma seguía ahí, pero no interesaba. Ahí a ustedes les va a quedar el texto completo de este artículo. Y bueno, vamos a parar aquí el próximo viernes. 2 cosas. Vamos a entrar ya y el viernes terminamos con esta materia antes del quiz. Ya pasamos por la oferta en Código Civil, Código de Comercio y otras leyes.
y esa parte la vamos terminando ya en lo que es reglas de propuesta con esta Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional, que las empezamos a ver el próximo viernes junto con el quiz. El viernes no les traigo video para terminar esta parte y meternos directamente ya para desarrollar el quiz correspondiente. Así que eso era lo que les tenía previsto para hoy. Ahora vamos a ponerle atención a los compañeros. Yo dejo de compartir la presentación para darle la oportunidad en primera instancia a Marco Castro y a Walter Araya para que ellos nos empiecen a desarrollar un tema que para mí es interesantísimo. Y ahora que mientras ellos van colocando ahí la presentación, ahí puedan ir disponiendo de la presentación. Miren que ellos en el transcurso de la investigación me hicieron una pregunta muy interesante. Y la pregunta era que por qué no se encontraba un gran desarrollo desde el punto de vista jurisprudencial. Es porque esta es una materia que ha sido incorporándose bajo criterios de carácter como interdisciplinario. Entonces nos trajimos conceptos de otras materias que jurídicamente han sido muy útiles. ¿Y por qué útiles? Porque nos da la posibilidad de que conceptos como el riesgo, y uno dice, ¿cómo el riesgo? Claro, antes se hablaba tal vez a nivel de responsabilidad, y ahora nosotros podemos perfectamente llegar y decir, y estamos frente a supuestos en donde yo, como si fuera un administrador de un contrato, tengo que ver cómo hago para determinar los niveles de riesgo, cómo hago, y vean que, bueno, también nos hablaban los compañeros en el régimen internacional con los 5 terms en la clase pasada. Muchachos, pueden ir colocando la presentación, todavía no la veo, yo estoy más bien así como dándoles tiempo para que ustedes se presenten. A Marco y a Walter, les digo, ahí pueden irla presentando, apenas la tenga ya yo dejo de hablar. Lo que les decía es que, por ejemplo, ¿sí? Walter, bueno, ya tenemos a Walter ahí, ahorita nos ponen la presentación. Yo les decía que actualmente este tema de riesgos, que se veía como muy administrativista antes, en el concepto, digamos, de un administrador o sí, fundamentalmente un administrador o un gerente, que se dedicaban a valorar esto, ahora se volvió tema jurídico también. ¿Y por qué? Porque yo tengo que valorar como parte y tengo que asesorar cuáles son los riesgos que están implícitos en una relación contractual. Así que pongámosle atención a los compañeros que todavía no veo la presentación. Walter, ¿qué pasó? Sí, profe, es que está teniendo un problema, pero ya la pongo. Ok, ahí le explico cómo es. Abajo en la línea de abajo hay 3 puntos a la derecha. Ahí nada más marcan donde están los 3 puntitos. Antes, ahí dice presentar ahora. A la parte donde están los 3 puntos hay un texto que dice presentar ahora. Ahí le dan, marcan presentar y le va a dar la opción. Ahí normalmente vamos a aplicar el que dice pantalla completa. Y entonces ustedes la pantalla completa y se presenta todo lo que ustedes están viendo en la computadora. Okay. Ahí se ve. Todavía no, Walter. Oprimen donde dice presentar ahora. Y ahí les va a desplegar opciones de presentación. Yo les recomendaría que escojan donde dice pantalla completa. Y automáticamente ya nosotros podemos ver lo que ustedes tienen ahí en la parte de ustedes. Ok, solo que... Son problemas técnicos que vamos resolviendo de camino. Sí. Nada ha pasado. Mientras tanto, yo les sigo un poquito hablando ahí, mientras les damos tiempo para que ellos se ubiquen. Este concepto les decía de... Profe, ahí se ve ya. Parece que ya está... ya lo tenemos ya, muy bien. Ya que sí se pudo. Bien, lo logramos. Ok, entonces ya no les digo yo más, porque si no me adelanto y les quito la materia a los compañeros. Ahí la tenemos perfectamente bien, así que la palabra la tienen Walter y Marco para exponerles este tema importante. Le digo, poco aplicado anteriormente en doctrina y todo, pero que jurídicamente me parece que es muy interesante. Ustedes tienen la palabra. Listo, se escucha bien, sí.
Se escucha perfecto. Empezamos. Ok. Bueno, buenas noches. Empezamos. Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros venimos a hablarle de la teoría del riesgo en los contratos. Mi nombre es Marco Castro y mi compañero Walter Araya. Bueno, primeramente, para entrar a hablar de teoría del riesgo en los contratos es preciso hacer un acercamiento conceptual de la palabra riesgo o de qué es lo que se entiende por riesgo. Se tiene que, en sí, la teoría del riesgo se puede rastrear desde el derecho romano. En las máximas ya se decía que el que soporta las ventajas debe soportar también los inconvenientes y las cargas. El significado de la palabra como tal hace referencia a la destrucción, desaparición o pérdida que experimenta en un patrimonio. En este caso, aplicado a los contratos, se puede la destrucción o, por ejemplo, la afectación que podría servir el objeto prestación de contrato. ¿Listo? Antes de entrar a hablar de lleno en lo que podría ser el riesgo de los contratos, es preciso hacer una aclaración, y es que existe el riesgo de la cosa y el riesgo de los contratos, como tal. En el riesgo de la cosa, nada más entra lo que son las prestaciones de dar, en el cual ha aparecido la cosa objeto de la prestación, presentándose enseguida el problema de quién debe soportar esa pérdida. Se tiene como respuesta que será el acreedor. Esto porque él nunca va a recibir lo que se le debe, como lo que se le tiene como lo que se le debe al acreedor, pero él sí está en la obligación de cumplir con su prestación. Por lo tanto, aquí se puede hablar de que hay una coincidencia entre el riesgo de la cosa y el contrato. Propiamente, ahora sí, en riesgo del contrato, se tienen que entrar también las obligaciones de hacer y no hacer. La diferencia que encontramos aquí con las obligaciones de dar es que en las obligaciones de dar nos encontramos con que el acreedor es el que tiene que asumir el riesgo, se puede decir. En este caso se habla de que es el deudor, pero no propiamente por culpa, no se le puede responsabilizar al deudor, disculpen. Esto porque el deudor ya no tendrá que cumplir con su prestación. Se dice que puede asumir riesgo porque ya recibirá la contraprestación que esperaba. En este caso, los dos se encuentran su prestación frustrada. Entonces, se puede decir que el problema del riesgo gira en torno a la situación de que al haber perdido el objeto de contrato, Walter, ¿tenemos algún problema para escucharlo? Sí, creo que se le fue el internet a mi compañero, pero ya estaba ingresando de nuevo. Ok, perfecto, ahí le damos tiempo. Ok. Gajes del oficio, esta materia, Sí, esas cosas perfectamente pueden pasar. No todo el mundo tiene la misma velocidad, ni los lugares en las zonas tienen la misma cobertura, así que son cosas que pueden pasar y que nos adaptamos a las circunstancias, ¿verdad? Tranquilos. bueno, dice que se le está complicando, pero bueno, aquí básicamente lo que nos presenta son las condiciones para el riesgo, que es, bueno, como se ve aquí, que la cosa tiene que ser un objeto de la obligación propiamente, que tiene que ser un cuerpo cierto y determinado propiamente, porque si se habla de obligaciones de género, pues ahí hallaríamos el problema de que el género no perece, entonces no podríamos hacer como ese análisis con la teoría del riesgo como tal. Luego que si se trata de una prestación de hacer o no hacer, esta es más de carácter pues personalísima y entonces se halla como esa imposibilidad de que se pueda hablar de manera absoluta. Ah, bueno, yo creo que ya volvió.
Ya volvió Marco. Sí, Marco, retome la exposición. Ya la había seguido, Walter. Más bien trate como de concluir esta filmina porque ya Marco, Walter ya la había empezado a explicar. Ok. Por nada, se tiene que la cosa debe perecer por caso fortuito o fuerza mayor, sin que el deudor haya de alguna manera coadyuvado para que el hecho se presentara o se colocara en situación que favorezca para que el mismo lo perjudique. Esto es importante en el caso de que no se le tiene que atribuir de ninguna manera la culpa ni ninguna responsabilidad al deudor. Quiere decir que la cosa se tiene que dañar o se tiene que perder o el objeto del contrato por caso fortuito o fuerza mayor. El acontecimiento irresistible e inevitable debe presentarse entre el perfeccionamiento de la relación obligatoria y el momento de su ejecución. También es muy importante que en este caso estamos hablando de contratos de carácter sinalagmático o bilateral. Se presenta también que ninguna de las partes debe asumir el riesgo, o sea, si estamos hablando de la teoría del riesgo y la vamos a discutir, es importante que no hayan cláusulas que estén hablando en el contrato de que alguna de las partes se está adjudicando el riesgo, si no, entonces ya esta discusión no tendría sentido. El deudor no debe haberse constituido en mora, ya que en tal caso siempre responderá, y si es el acreedor quien se encuentra en tal estado, será este quien soporte el riesgo. Resulta imposible acreditar la culpa al deudor. Bueno, como se ha visto en la exposición, se habla de que en la teoría del riesgo lo que tenemos es que hay de que se exonera de culpa al deudor, ya que el objeto de la prestación se ha perdido o se ha dañado, y en este caso, tanto la prestación del deudor como la del acreedor se verán frustradas. Por lo tanto, resulta imposible acreditar la culpa al deudor, ya que de producirse alguno de estos actos, escaparía a la esfera de control suyo. Si el deudor no puede cumplir con su prestación, pues tampoco recibirá nada de parte del acreedor. Eso es lo que en teoría se presupone. Sin embargo, esto cambia en las obligaciones de dar cosa cierta y determinada. Se dice que en lo que respecta a las obligaciones de dar cuerpo cierto y determinado, la solución no es simple, ya que desde el momento en el que el contrato queda perfecto y el comprador puede disponer de la misma, se sostiene que si por alguna razón de las ya apuntadas el objeto del contrato se pierde, el riesgo lo va a asumir el acreedor. Esto fue lo que se mencionaba con anterioridad en el caso de que se pacte dar una obligación de dar, el acreedor es el que tiene que asumir el riesgo. Esto también se mencionó con anterioridad y es acerca de transferir los riesgos de un lado a otro. O sea, podría ser que uno de los dos, siempre va a pasar así, pero podría ser que una de las partes quiera adjudicarse así más riesgos de los que por el contrato en sí mismo les corre. Ok, ya entrando a lo debido con el derecho comparado, nosotros tomamos el caso colombiano con la teoría del riesgo. Aquí vimos como que se da una situación como acá en Costa Rica, que es una, por decirlo así, una confusión entre qué materia tiene que regularlo, si el Código Civil o el Código Comercial. Nosotros entonces nos enfocamos más que todo para este trabajo en el Código Civil. Ahí les referenciamos los dos artículos que se refieren principalmente a esto, que es el 1607 con respecto a los riesgos en la deuda del cuerpo cierto, que básicamente lo que dice es que cuando se debe dar la entrega de una cosa cierta, el que carga con ese riesgo es el acreedor como tal, salvo dos casos excepcionales, que es que, como lo mencionaba el compañero antes, que el deudor constituya en mora o que este deudor haya comprometido esa cosa para dos o más personas en diferentes obligaciones. Entonces ahí ya el riesgo no lo correría el acreedor, sino el deudor. Y luego el 1876, que va más referido a los riesgos en la venta del cuerpo cierto. Este es más que todo referido, pues,
al terreno costarricense, como lo dice la pérdida, deterioro o mejora de la especie. En cuanto a que aquí se hace referencia a que es el comprador el que tiene el que correr con estos riesgos, salvo, como dice aquí, que se venda bajo esa, o sea, que en el contrato se incluya una condición suspensiva. Entonces, en ese caso, si se da esa condición, ya pues estaría como, por decirlo así, se estarían paralizando los efectos del contrato. Entonces, la pérdida de esa cosa ya no sería sobre el acreedor, sino sobre el vendedor. Esto sería lo referido al principio res per dominus. Después, en un trabajo de tesis que encontramos referida a esta materia colombiana, González Ramírez nos indica que estas causales de exoneración, que son fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima y culpa exclusiva de un tercero, son para que el deudor quede liberado de esa prestación de dar. Y aquí entonces, cuando se dan estas causas, estas eximentes, el que quedaría con el cargo del riesgo sería el acreedor. Y bueno, como lo mencionaba en un principio de este tema colombiano, se da como cierta controversia en determinar quién es el que carga con ese riesgo. Porque pues está por un lado la regulación del Código Civil y por otro lado la del Código de Comercio. Como lo decíamos en el código, en cuanto al Código Civil, el que carga con ese riesgo es el acreedor siempre, salvo las excepciones que mostramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Más que todo es en contratos bilaterales, que cuando se da esta obligación de dar cosa cierta, es el acreedor quien mantiene ese riesgo y sería apegándose más que todo al principio res perit creditor. Mientras que en la materia comercial, Jorge Suescún nos dice que el que corre con ese riesgo más bien sería el deudor, porque pues por un lado sí se libra de su obligación porque ya la cosa pereció, no la puede entregar, entonces su prestación ya no sería posible, pero tampoco entonces puede exigir que el acreedor cumpla con la suya, aunque sí sea posible. Entonces aquí más bien el principio que rige sería el res perit debitor. Y bueno, para terminar, nosotros hicimos el análisis de jurisprudencia sobre, bueno, la primera, una que ya se discutió en clase, que es la que viene en el libro de Torrealba sobre Picofrut y Cítricos Chalupa, que esta es más que todo referida al traslado de los riesgos, como lo mencionaba el compañero que hace mención Torrealba, que si bien sí está permitido este traslado de los riesgos, tampoco tiene que estar apegado a cláusulas abusivas en que, por ejemplo, una de las partes aguante todos los riesgos de ese contrato. Entonces, básicamente eso fue lo que se dio en este caso, como se había explicado en las clases, que Cítricos Chalupa básicamente soportaba todos los riesgos de esas operaciones que se daban. Y entonces el criterio jurisprudencial, lo que dijo el tribunal fue que sí, tenía razón, se le dio la razón a Cítricos Chalupa, y se anularon esas cláusulas abusivas con respecto a ese traslado de los riesgos exagerados que se daba. Y el segundo es también de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que es la resolución 1470 del 2011, que versaba sobre el caso de una compraventa de un vehículo, en donde la actora fue a Beinsa Motors, compró un carro para cumplir con las labores de su sociedad, que era de tratamiento de aguas, y entonces necesitaba que fuera un carro con unas especificaciones para esta misma labor. Entonces el tema se da más que todo por un desperfecto del vehículo como tal, que cuando ella iba subiendo una ventana, la ventana de la puerta del conductor, tuvo un problema y esta se quebró por ese problema. Entonces lo llevó al taller de Beinsa para que se le aplicara la garantía, pero ellos dijeron que no, por dos razones. Porque primero fue por una impericia de ella, que tenía que llevar el carro apenas vio ese problema, no seguir intentando subir la ventana, sino llevarlo y que se arreglara de una vez. Y que también ellos dijeron que eso se debió a que ella fue a un taller ajeno de Beinsa a que se le instalara un sistema de alarma. Entonces que
por esos motivos ella era quien corría con el riesgo por llevarlo a un taller ajeno de INSA, y que eso fue lo que provocó que la ventana se quebrara así. Entonces el tema más que todo versa entonces sobre la garantía que tienen ciertos objetos ciertos objetos de contratos en cuanto a los riesgos que estos puedan correr. Y el criterio jurisprudencial aquí fue que el tribunal pues le dio la razón a la accionante y dijo que sí, que INSA sí tenía que cubrir esa garantía, porque primero no comprobó el nexo causal de ninguna de las dos razones que ellos dieron, que ni fue no demostraron que fue por una impericia ni por la instalación de este sistema de alarma. Y aparte de que la garantía sobre este vehículo sí se encontraba vigente, todo bien en cuanto a las fechas, y sí era uno de los riesgos que comprendía dicha garantía. Entonces, más que todo en cuanto a eso fue que se resolvió el asunto. Y ya como conclusiones, que no pusimos la diapositiva, pero entonces, más que todo, bueno, vemos que hay como cierto problema para regular esta figura relacionada con la teoría del riesgo, porque hay ciertas figuras que en el sistema civil que se pueden comparar, como por ejemplo la teoría de la frustración, o incluso como lo decía el profe de esas clases pasadas, que también es más que todo como una figura que se da en sentido administrativo, como con contratos de seguros, y también incluso podemos ver como esta teoría de la imputación, de la teoría del riesgo creado más bien, que entonces ahí lo que se busca más bien es ver si en efecto ese riesgo fue creado por las causas que decíamos antes, de caso fortuito, fuerza mayor, culpa de un tercero, o si fue que la víctima, por decirlo así, pues fue ella quien creó ese riesgo. Entonces más que todo es por ese lado. Y también vemos que esto no es solo un problema a nivel nacional, sino que también incluso en derecho comparado, como vimos con Colombia, es algo que puede ser regular también en diferentes ordenamientos. Y sí, como lo decía el profe, también es una cuestión como que a nivel jurisprudencial no se ha tratado del todo, o tal vez no con esas palabras de teoría del riesgo. Y eso sería, no sé si el compañero Marco ya Volví. Se las disculpas del caso, es que hoy hubo una rayería y el internet me estaba fallando. No, respecto a lo que decía. Vamos concluyendo ya. Sí, Listo, estaremos entonces. Muchas gracias a los dos. Vieran que nosotros las regulaciones del Código Civil principalmente, que son las que mucho aplican aquí, y datan de finales del siglo XIX. Todo el capítulo de obligaciones, uno pensaría que son temas de administración de riesgos. ¿Quién quita que a futuro exista alguna norma ya que en forma particular venga ya a incorporar alguna regulación más precisa sobre el tema de lo que es la administración de riesgo a la luz de lo que los compañeros establecieron? Gracias a Walter y a Marco. Para concluir esta clase, les damos la palabra a Fiorella y a Angélica para que nos hablen sobre un tema que también es importante, es relevante, que es el tema de la venta de establecimientos mercantiles o comerciales. Así que tienen la palabra, ahí pueden ir haciendo la inclusión de la presentación, compañeras. Ahí ya lo tenemos, muy bien. Así que les ponemos atención, por favor. Fiorella y Angélica, si le dan pantalla completa, se ve toda la pantalla. Por ahí tenemos, digamos, a la izquierda, nosotros vemos como si todavía no estuviera a modo presentación. Nada más le dan ahí pantalla completa y entonces se corrige el tema de igual le pueden pasar así, pero para que se vea más amplio le pueden dar esa pantalla completa. Ok, ahí exactamente. Ahora sí, Angélica, muy bien. Gracias, profe.
Sí, y ahí le ponen ocultar ahí en el botoncillo ese negro abajo, para que se quite esa leyenda que es eso, muy bien. Listo, las escuchamos. Adelante, muchachas. Angélica, ¿está por ahí? Yo no las escucho, no sé si los demás, sí. Angélica, Fiorella. Profe, voy, es que Fiorella tiene problemas con el audio. Ah, ok, ok. Sí, ok. Pero sí se escucha bien, Fiorella. Ah, bueno, sí, Fiorella abandonó la reunión, seguramente tuvo algún problema de conexión. Ahorita la tenemos ahí. ¿Quién empieza, Fiorella? Puedo empezar yo, profe, no pasa nada, es que a ella y a mí nos está lloviendo mucho, entonces probablemente Tran- vaya a haber algún problema. Tranquila, tranquila. Ahí tienen la palabra. Ya Fiorella ya se incorporó también. Tienen la palabra, bueno, compañeros. Gracias, profe. Con gusto. Y ahora sí se escucha. Perfecto, Fiorella. Ah, ok, qué dicha. Bueno, la compraventa de establecimientos mercantiles e industriales. En primer lugar, hay que diferenciar compraventa mercantil con respecto de la civil. La compraventa mercantil se encuentra estipulada en el artículo 438 del Código de Comercio. Y bueno, viene con 3 incisos que por cuestiones de tiempo lo pueden ver ahí en la pantalla, pero vamos a ir a lo más importante. ¿Qué sería? La diferencia es el principio de informalidad que rige a los contratos, bueno, a la compraventa mercantil, que, por ejemplo, viene regulado en el artículo 411 del Código de Comercio. Este principio de informalidad se manifiesta en materia de perfeccionamiento del contrato de venta de bienes inmuebles cuando han sido concertados por un factor notorio. En la compraventa civil, esto se hace de forma distinta y ya se ha visto en ocasiones de que sí rigen una serie de formalidades que, por ejemplo, en la compraventa mercantil, como lo dice este artículo, simplemente quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Después, la otra diferencia importante es en cuanto a la compraventa de la cosa ajena. Dentro del Código Civil, en el artículo 1065, la misma se estatuye bajo el principio de nulidad absoluta, mientras que en el Código de Comercio se establece una regla inversa de válidos de promesa de venta de cosa ajena y de la cosa y de la venta, perdón. Siempre que el comprador ignore el carácter que tiene esta ajeno de la cosa. Eso quiere decir de cuando el tercero de buena fe adquiere una cosa ajena, y en principio no se le podría quitar y ahí, bueno, vienen una serie de disposiciones para hacerlo. Pero ya entrando propiamente al concepto de la compraventa de establecimientos mercantiles e industriales, tenemos que el establecimiento comercial es una universalidad mueble integrada por un conjunto de bienes materiales e inmateriales, destinados al desarrollo de una actividad comercial organizada para la producción o comercialización de bienes o prestación de servicios. Y por tanto, bueno, como vemos en la imagen y así, hay que cumplir con un espacio físico, productos, compradores, vendedores. También entraría, dependiendo del establecimiento comercial, los proveedores, el nombre de la marca. Todo esto entraría dentro del concepto de establecimiento comercial. Y el objeto de este contrato es una universalidad, tal y como lo vimos en su concepto. Es una universalidad mueble.
El artículo 478 es el que estipula cuáles son los elementos integrantes de un establecimiento comercial. Y entonces habla sobre las instalaciones eléctricas, telefónicas, el mobiliario, existencia en mercaderías, perdón, las patentes de inversión, marcas de fábrica, etc. No obstante, nos parecía importante dar a conocer una crítica que hace el autor Federico Torrealba con respecto a este artículo, ya que él considera que no podemos entablar como sinónimos el concepto legal de establecimiento mercantil con el concepto doctrinal de empresa, porque él dice, y leo textual, que la noción legal de establecimiento se construye a base de una lista dispersa que remata en una frase genérica, todos sus elementos, complementada con una noción en préstamos de la contabilidad, en donde dice, y todo cuanto forme un activo y el pasivo. Entonces él viene y prácticamente va haciendo paso por paso con respecto a las instalaciones eléctricas, dice que ya desde allí nuestro buen legislador da un primer paso en falso. Las instalaciones eléctricas pertenecen al inmueble. Si el establecimiento está sentado en un local arrendado, mal podría vendérselo ajeno. Seguidamente habla como de las instalaciones de cualquier naturaleza, sin que se aclare si incluye las instalaciones del local. Además, puede ocurrir que esta empresa tenga mobiliario y equipo en leasing, razón por la que el transmitente no podría enajenar bienes que no le pertenecen. Y reitera que la norma es omisa en cuanto a la transmisión de posiciones contractuales. Y menciona sobre la existencia de las mercaderías que podría tratarse de mercadería ajena, recibidas en consignación para la venta o la distribución. Por lo tanto, también dice que el intérprete no tiene forma de saber si la enajenación del establecimiento implica la novación subjetiva de las obligaciones del transmitente. Y finalmente hace notar que el elenco no habla de las relaciones laborales. Todo esto lo damos como inicio para que entendamos desde este punto que al hablar de la compraventa de un establecimiento comercial es algo muy complejo, porque al hablar de una universalidad integra muchos puntos que, dependiendo del establecimiento del que estemos hablando, hay muchos factores que pueden ser individuales, pero que se van a unir a esta universalidad y nacen todas estas interrogantes que son como lo que más o menos plantea el autor. Bueno, y específicamente sobre la compraventa de establecimientos mercantiles, que está regulada en los artículos del 478 al 489 del Código de Comercio, entendemos que es la transmisión de un establecimiento comercial de carácter mercantil con presencia de formalidades, tanto por la figura de la compraventa, como decía mi compañera, pero unido a otras formalidades por el carácter específico de esta. Entonces, en esta compraventa hay una transmisión de varios elementos, entre ellos el inmueble, o podría ser el inmueble, la ubicación, el nombre, el renombre, la fama, la producción, la organización para la forma de operar, las estrategias que tengan o a cualquier elemento que se llegue a pactar en el contrato. El artículo 478 nos habla de los elementos necesarios y aquellos accidentales que conforman esta compraventa. Entonces habla, por ejemplo, del término que cuestionó mi compañera, las instalaciones eléctricas, el mobiliario, mercadería, patentes y demás, y eso también va a depender de la naturaleza del establecimiento comercial, por supuesto. Lo cierto es que hay un mayor grado de complejidad que en una compraventa simple. Y eso tiene mucho sentido en un contexto en el cual los establecimientos y a la hora de emprender es más sencillo hacerlo o partir de un negocio que ya va más avanzado, que ya tiene alguna experiencia, que ya tiene una clientela, que hacerlo desde cero.
Es una compraventa, como les digo, diferenciada, compleja, especial, porque no se comporta para nada como una simple. Y una de las diferencias más notorias es el papel activo de quien vende, porque este debe proveerle a quien le vende la información respecto a clientes, proveedores, del control interno, auditoría, papeles importantes como patentes, el estado contable o todo aquello que le sirva a la persona tanto a la hora de decidirse a comprar el establecimiento como a la hora de ponerlo en ejecución. Además, la idea es que este se venda como un todo, como a la hora de yo ceder un establecimiento, no es vender el nombre por un lado, la estrategia por otro lado, la clientela, sino que funcione como un todo. Sin embargo, hay una excepción del artículo 484 en el que dice que se pueden vender por partes siempre que éstas funcionen como unidades por sí solas. Y finalmente, el comprador adquiere la universalidad de los elementos, eso sí, sin asumir las deudas que el vendedor tenía con terceros. Sin embargo, como les decía, este tipo de compraventa tiene muchas formalidades. Y, por ejemplo, que podrá designarse como depositario a un banco. Además, bueno, más adelante vamos a ver que tiene que ser publicado en la Gaceta, y otras que van más allá de una simple compraventa. El artículo 488 nos habla sobre estas formalidades y que dice que cuando éstas no estén presentes, no se hayan cumplido, será absolutamente nula en cuanto a terceros. Y esto es útil porque podría utilizarse esta figura para evadir alguna responsabilidad y los acreedores que tengan interés en este patrimonio podrían alegar que no se cumplieron estas formalidades para reclamarlo. Sobre esto, la oponibilidad del traspaso a los acreedores. El artículo 479 dice que deberá necesariamente anunciarse en el periódico oficial, en la Gaceta, por aviso que se publicarán 3 veces consecutivas, y a partir de la primera vez habrán 15 días para que los acreedores se hagan presentes para hacer valer sus derechos. El artículo 479 obliga que se publique en la Gaceta, como les decía, los 3 edictos, y que en 15 días podrán venir los acreedores a hacerse notar. Esto es indispensable porque si no pasan, como les decía en el artículo anterior, pierde validez, tendría nulidad frente a estos. Eso sí, si los interesados no se hacen presentes, el vendedor puede recibir la prestación, se concreta la compraventa, y si nunca se publicó o no se cumplieron algunas de las otras formalidades, sería nulo. Seguidamente nos pareció importante hablar sobre el contrato due diligence, que lo vimos hace poquito acá en el curso, que es más bien un contrato que es precontractual al negocio principal. Entonces, como concepto tenemos que es el deber de diligencia que tiene el comprador, que significa que debe tomar todas las medidas necesarias para verificar qué clase de empresa está comprando y con qué patrimonio se encontrará al tomar posesión de ella. Entonces, seguidamente tenemos los alcances del mismo. Este contrato se hace, como ya mencioné, como un precontrato y está dentro de los grupos de negociación y son los que básicamente ponen las reglas del juego transaccional. En el caso de la venta de establecimientos comerciales, es muy importante el tener como base este contrato porque, como él mismo lo dice, pone las reglas del juego. Esto puede otorgar una garantía en su cumplimiento. Por un lado, para el comprador es muy necesario realizar un estudio previo de qué es lo que incluye este establecimiento, con todas sus utilidades. Por ejemplo, como hablaba mi compañera, las formalidades del mismo. Si, por ejemplo, puedo poner un tercero a este negocio que está haciendo con el vendedor, entonces este contrato de due diligence le permite a las personas que haya como un deber de información por parte del vendedor
pero también un deber del comprador en realizar todo este estudio previo para generar una relación de confianza entre las partes. Básicamente sería esto y la necesidad de generarlo antes del negocio principal, como había mencionado. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Segundo Civil, la sección 2 de San José, en la sentencia que ahí adjunto el número, resuelve justamente con los artículos del Código de Comercio que realmente consideramos que son bastante claros y que imponen las formalidades de manera clara. Y es un caso de una señora que tiene un bar y en el bar, bueno, ella realiza con un señor la compraventa, ella cede, transmite todo el negocio. Sin embargo, en el contrato ella habla de las bebidas que habían, de la mercadería, del nombre, pero de forma implícita, según ella, también da el contrato de arrendamiento. Entonces, en la ley de arrendamientos no se permite que una persona ceda ese arrendamiento, sin embargo está la excepción del artículo 79, en el cual dice que para establecimientos comerciales puede suceder, pero que debe habérsele notificado antes a la persona que alquila el local. Ella no hace eso, inclusive el dueño del local, con justificación en la misma ley de arrendamientos, desaloja el lugar y ella presenta la demanda y se realiza todo el proceso para finalmente concluir que no se cumplió con los requisitos necesarios y tampoco se respetó la Ley General de Arrendamientos y entonces es nula esta compraventa y además es válido el accionar del dueño del negocio al pedir el desalojo. En cuanto a derecho comparado, muy resumidamente, podemos encontrar el caso de España, de Uruguay y de Argentina. En cuanto a España, como les decía sobre el caso anterior, ahí sí es posible la cesión del permiso de arrendamiento. En Costa Rica no. Sin embargo, ellos también tienen como un todo la venta de existencias del establecimiento comercial, al igual que nosotros. Sin embargo, ellos permiten que se ceda únicamente el permiso de arrendamiento. En Costa Rica no. Y en el caso de establecimientos comerciales se puede, con excepción de que tiene que saberlo y estar de acuerdo el dueño del lugar. En Uruguay encontramos que tanto el vendedor como el comprador responden de forma solidaria por las deudas hasta que primero se haya realizado la convocatoria y además se tiene que cumplir un plazo de ley que son 20 días después de la venta y 30 días después de la publicación tienen de espacio para que los acreedores se hagan notar. Y en Argentina encontramos que si no hay oposición, se debe inscribir en el registro público de comercio en un plazo de 10 días. En el caso de Costa Rica no se tiene que inscribir en ningún lugar, sin embargo se puede hacer si se desea. Y además, de forma curiosa, en Argentina el vendedor tiene que notificar de forma muy, muy específica los créditos que tenga. Muy, muy específica, quién se le debe, cuándo se debe, cuánto tiempo, en cuánto tiempo se tiene que pagar, etcétera. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, están divididas en varios puntos principales, que sería que, bueno, en primer lugar, buscamos de la forma más precisa hablar sobre los puntos centrales en torno de la compraventa de establecimientos mercantiles. No obstante, hay que estar anuentes a que si realizamos un negocio de este tipo, hay una serie de elementos que dependerán del tipo de establecimiento comercial que se esté dando. Y por ejemplo, en la actualidad ya entra otro tipo de establecimiento que es el establecimiento virtual. No obstante, no entramos en ninguna de estas divisiones porque lo esencial era estos establecimientos mercantiles y tal como lo plantea el Código de Comercio. Y el concepto legal, porque hay que entender que es un concepto legal de establecimiento mercantil e industrial,
lleva una serie de pasos que deben de ser examinados con rigurosidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que la compraventa mercantil en sí no requiera muchas formalidades, este tipo específico requiere muchos pasos que deben de ser cumplidos por las partes que intervienen en él. Seguidamente también me parece que este es un mecanismo muy útil para el comprador. Bueno, nos parece. Y que puede generar beneficios en cuanto a no empezar desde cero un negocio y más bien aprovechar el punto en donde se encuentra el establecimiento físico, sus clientes, proveedores, trabajadores, la fama, el nombre que tiene él mismo y así de trabajar desde ese establecimiento que ya había comenzado. Y también con respecto al derecho comparado fue muy interesante ver cómo es de distinto la regulación de este concepto legal en los diferentes países. Y esto nos lleva a plantear ciertas interrogantes de qué sucede, por ejemplo, si una persona extranjera que interviene en el país, por ejemplo, no sabe, por ejemplo, un uruguayo, de que en los plazos en nuestro país son totalmente distintos que en Uruguay. Y, por ejemplo, la prescripción también es muy distinta. Entonces, son estudios previos que tienen que hacer las personas que quisieran invertir en comprar un establecimiento comercial. Pero estamos de acuerdo en que las formalidades que estipulan las legislaciones como la de Argentina, Uruguay y España le conceden mejores garantías a las partes, porque realmente los artículos del Código de Comercio que regulan en nuestro país este tema son muy específicos, pero en el tanto de cómo se va a ir desarrollando y la oponibilidad a terceros y sobre sus acreedores, pero no sobre esta situación entre las partes. Por eso en cuanto al derecho comparado sí nos pareció mejores garantías en estas legislaciones en comparación a la nuestra. Y por otro lado, el análisis de jurisprudencia simplemente utilizamos una referencia porque fue muy difícil encontrar más sobre este tema, porque la verdad el tema es muy, muy reducido en cuanto a doctrina y también en cuanto a lo que pudimos encontrar de jurisprudencia en el país. Y como un punto externo que quisimos también dar a conocer es que dada la situación actual del COVID-19, sentimos que esta figura puede ser de mucha utilidad para aquellas partes que quieran realizar una venta completa de sus establecimientos por necesidad económica. Por ende, tiene que existir una regulación expresa y que muestre los beneficios y desventajas que tienen las partes, porque en casos como estos podemos encontrar y nos planteamos un ejemplo como de un establecimiento comercial, no sé, en un sector turístico que ahorita están teniendo tantas problemáticas y llegue a alguien que sí tiene todas las condiciones para comprarlo y que simplemente ofrezca X cantidad, pero las partes no sepan cómo se genera este negocio jurídico por la complejidad que ya vimos que enfrenta el mismo. Y bueno, por nuestra parte esto sería todo. Espero que hayan logrado entender y si no, está el espacio de preguntas. Igualmente, ya se les va a subir con la presentación el trabajo escrito para que lo puedan entender mejor. Gracias. Gracias. Gracias a las dos. Por la hora vamos a evitar el tema de las preguntas. Un par de comentarios muy breves para terminar sobre el tema de la transmisión de cosa ajena que hablaron ustedes al principio, nada más como observación. Hay dos normas en el Código Civil que sí regulan el tema de la transmisión de cosa ajena, que se ha denominado como el Instituto de la Adquisición a non domino, que ustedes van a desarrollar ya con más propiedad cuando estén en el curso de Derechos Reales, pero nada más para que lo tomen en cuenta y va a quedar de todas maneras grabado. Son dos normas, el 481 y el 1063 del Código Civil, ambos,
para que lo tengan ahí como referencia. Digo, no nos vamos a quedar en eso, ni vamos a desarrollar, pero para que sepan que sí existe. Y por último, nada más indicarles que con esto ya terminamos la parte de lo que son trabajos de investigación. Me siento muy satisfecho de todo lo que se ha desarrollado. Creo que ustedes tienen una gama valiosísima de desarrollo de temas que son vinculados con el tema de la contratación privada, y vean que no es de casualidad que este último, que es el tema de la venta de establecimiento mercantil, lo dejamos al final porque es el último tema también que incorporamos en el curso, en este curso que es el contrato de compraventa. Así que espero que les sea de mucha utilidad. Que pasen muy bien. Recuerden estudiar bastante para el quiz el próximo viernes. El quiz lo hacemos a partir de las 7 de la noche el viernes. Temas, entraría los dos temas iniciales, todo lo que es la parte introductoria y el tema de clasificación. Como se los dije y se lo reitero, el material bibliográfico que ustedes tienen de los dos autores, don Diego Abril y don Federico Torrealba, y la parte del material que yo les facilité. Eso sería lo que entraría. Y repito, lo haríamos en la segunda parte de la clase del viernes entrante. Que pasen muy bien y buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, profe.